Hola amigos, bienvenidos a Editorialmente, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial de nuestra universidad y Garza TV, estamos invitando a nuestros profesores investigadores para que vengan a platicarnos de sus proyectos de investigación, de su obra y desde luego de sus resultados vertidos en libros. El fondo editorial de nuestra universidad cobra vida en este programa editorialmente dedicado a nuestros autores y a usted que nos acompaña. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Arturo Sánchez González. Arturo, bienvenido. Gracias por acompañarnos a presentar este libro, todavía recién salido del horno casi, Helechos y licopodios del estado de Hidalgo, México. Un libro muy interesante, prolijamente ilustrado. Aquí tenemos una cantidad enorme de helechos y de licopodios, y donde ustedes nos hablan de la riqueza. Primero nos hablan de la biodiversidad en el estado de Hidalgo y luego nos hablan de la riqueza de helechos y licopodios. Pero algo que yo quiero que tú nos comentes a lo largo de esta charla es por qué son importantes en esta cadena biológica, digamos, y en esta razón de estudios. Pero antes que nada vamos a ver, Arturo, tus estudios son licenciatura en biología. Sí, estudié en la UNAM la licenciatura en biología y también la maestría en la FES Iztacala, ahora FES Iztacala, y el doctorado en el Colegio de Posgraduados. De lo que antes pertenecía... En algún momento fue de la Universidad Autónoma de Chapingo, pero ahora es independiente. Autónomo, independiente, pero igual con una calidad muy amplia, sí, reconocida muy amplia internacionalmente. Y luego en tu ejercicio profesional, ¿qué has hecho? Pues bueno, básicamente la parte académica es, pues he trabajado en la UNAM como profesor a nivel bachillerato y a nivel de licenciatura en la Facultad de Ciencias. Y trabajé también en la Universidad del Mar en Oaxaca. Sí, famosa también, que ha ido agarrando mucho prestigio. Ajá, poco a poco. Así es, sí, sí. Y pues después llegué aquí a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Aquí eres profesor investigador. Profesor investigador. ¿Tus líneas de investigación básicamente son? Pues la principal es los patrones de riqueza y distribución de las especies de plantas. Y en particular mi grupo de interés son los helechos y licopodios, pero también trabajo con briofitas, con algunas especies de árboles que están en alguna categoría de riesgo en la norma oficial mexicana, que tienen algún uso, que tienen alguna importancia por su distribución. Y además muchísimo que hacer en todo este campo. Además lo que hemos sabido es que te dedicas a impulsar este interés entre los alumnos de biología del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de nuestra universidad en la carrera de biología. La carrera de biología, sí. Y otra cuestión que quiero comentar, bueno, Arturo está integrado al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel... En el nivel 2. En el nivel 2. Una producción intelectual importantísima, académica, y además un trabajo frente a grupo y dirigiendo continuamente, jalando grupos al campo, y además muy entusiastamente convenciéndolos para que se interesen por este territorio y su naturaleza. De este interés viene seguramente, y como nos lo decías ahorita dentro de tus principales puntos de atención, los helechos y licopodios. ¿Por qué? Bueno, primero cuéntanos qué son los helechos, qué son los licopodios, para irlo entendiendo. Sí, bueno, dentro de las plantas básicamente hay 4 grupos. El grupo más simple de plantas muy pequeñas son las briofitas, y después el otro grupo que sigue son los helechos y licopodios. Sigue en cuanto a su aparición en el planeta. Se encuentran entre las plantas más sencillas en la actualidad, desde el punto de vista de que su grado de complejidad no es tan grande como el de las gimnospermas, como los pinos, los oyameles, o como las plantas con flor, que son muchas más especies de plantas. Y la gran diferencia es que los helechos y licopodios y las briofitas son plantas que no producen semilla. Son plantas que producen esporas. Esporas, a base de esporas. Dispersan por esporas, y a eso deben su éxito de dispersión, porque las esporas son estructuras muy pequeñitas que se dispersan fácilmente y resisten mucho la radiación, resisten que no haya agua y pueden dispersarse de un continente a otro fácilmente, a diferencia de las semillas, que son generalmente más grandes y que no resisten factores ambientales tan fácilmente como
los helechos y licopodios y las briófitas. Y aquí además en Hidalgo abundan por las selvas, por los bosques. En fin, es una planta muy generosa que tiene adaptabilidad a muchos climas, según entiendo. ¿Por qué son importantes para un ecosistema los helechos y los licopodios? Un poquito antes de la pregunta de lo que comentabas de por qué son tan comunes en Hidalgo, es porque Hidalgo ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cobertura de bosque mesófilo, aunque la parte del mesófilo en Hidalgo es pequeña, en otros estados es mucho menor. Entonces Hidalgo ocupa el tercer lugar y el bosque mesófilo se caracteriza por un ambiente con humedad y temperatura, alta humedad y temperatura pues muy agradable, no muy fría, templada. Entonces ese es el lugar ideal para los helechos y licopodios y para muchas especies de plantas. El bosque mesófilo es el tipo de vegetación en México con más riqueza de especies, de todo, no solo de plantas, también de otros organismos, hongos, animales, por unidad de área. Sí. Entonces eso se debe que en Hidalgo haya muchas especies. Es uno de los estados con mayor biodiversidad en el país. Pues sí, debe estar entre el cuarto o quinto lugar porque hay estados como Oaxaca y Chiapas que son muy grandes y porque son más tropicales, pues Hidalgo no, digamos que no puede compararse, ¿no? Pero cuando lo vemos por unidad de área, Hidalgo pues sí resalta entre otros muchos estados del país. Esto que comentas es muy interesante porque además pues, nos llama a poner atención sobre un patrimonio natural que no hemos aprendido a apreciar y menos por consecuencia a conservar. Definitivamente yo creo que las aportaciones que nos hacen desde el Centro de Investigaciones Biológicas de esta universidad con libros como este, pues son definitivas, son fundamentales para que los lean los alumnos, los investigadores y también la gente común que sepa qué riqueza tenemos a la vuelta de la esquina, en los campos, en las casas, etcétera. Arturo, tú trajiste por aquí algunas muestras de plantas que ustedes van recolectando. Quisiera que nos explicaras cómo es este proceso de recolección y clasificación, si eres tan amable. Por favor, podrías. Gracias, mi amor. Todo empieza con explorar en campo, ¿no? Nosotros para este libro fue un trabajo de un poco más de 10 años. 10 años, caramba. Eso por la riqueza y la variedad que encontramos en el país y además recorrer esta entidad de tantos ecosistemas, ¿no? Entonces, digamos que el primer paso es explorar y exploramos, por ejemplo, nosotros conocemos prácticamente todos los municipios, pero no las zonas con casas habitación, por ejemplo, ¿no? Las cabeceras, o fácilmente nos perdemos en esos lugares, pero lo que conocemos son la parte todavía natural, los cerros, las cadenas montañosas. Entonces lo que hacemos nosotros es, en su hábitat natural, porque una característica de los helechos es que en ambientes perturbados no pueden sobrevivir. Entonces, en ambientes ya donde hay casas, habitación y demás, ya no hay. Ya no los hay. Entonces, los tenemos que buscar en su hábitat natural todavía, un poco tal vez perturbado, pero sí hay en los bosques del estado, en los matorrales, sí hay. Entonces, es explorar, caminar. También depende del objetivo de estudio de cada uno de los alumnos, pero en la parte de la recolección es explorar y buscar ejemplares, y estos ejemplares tienen que tener ciertas características. Una cuestión importante de los helechos es que uno los tiene que colectar completos. Todas las partes del helecho son importantes, pero sobre todo aquí tiene unas estructuras que se ven de color café en la parte abaxial de la hoja, a la que no le da la luz. Digamos que así está en la naturaleza. En esta parte, en la cara abaxial, tiene unas estructuras que se ven como cafés, le llaman soros. Entonces tienen que tener soros. Los soros son conjuntos de esporangios y en cada esporangio dentro hay esporas, 64 o menos esporas en la mayoría de los helechos. Entonces los tenemos que colectar así. Y ese es un proceso, entonces se colocan en folders de papel periódico para que vayan secándose, para que se sequen, y para que no se arruguen se tienen que presionar con cartones.
y después todo ese conjunto de cartones se aprieta con un hilo muy fuerte y como están húmedos se tienen que colocar en una secadora, que es una estructura muy simple de madera que tiene focos, o sea, no hay mayor sofisticación para esto. Y ahí se quedan 1 o 2 días, dependiendo también del tamaño y del grosor del helecho. Y ya que están secos, ahora los tenemos que identificar. Y clasificar. Y ponerle su nombre. Su nombre. Y después de que los identificamos con claves particulares, claves específicas, entonces los montamos en papel especial para que se quede en una, digamos no que es una especie de biblioteca. Simple y corriente, común. No, es un... ¿Me podrías pasar, por favor, la cartulita? Muchas gracias, muy amable. Bueno, este es un ejemplo de una parte de un helecho que está lista para depositarse en un herbario. Entonces, pues el herbario es como una especie de biblioteca, pero de plantas. Y entonces este ejemplar, pues ya lo identificamos. Aquí vienen los datos, vienen varios datos. Viene, por ejemplo, quién lo colectó, quién lo identificó, la fecha en que se colectó, la fecha en que se identificó, el nombre de la especie, a qué familia pertenece. Vienen las coordenadas geográficas donde se colectó para que cualquiera pueda ir al sitio y también colectarlo. Viene el tipo de vegetación, la altitud, las condiciones ambientales donde se recolectó la especie. Este es un segmento nada más de un ejemplar, porque este es una parte de una hoja de un helecho arborescente. Esta no es la hoja. Es una parte de la hoja. Esto que se ve aquí, estas estructuras, son parte de la hoja. La hoja en los helechos arborescentes puede llegar a medir hasta 5 metros de largo, únicamente la hoja. Y en este caso, pues es un helecho que tiene espinas en las ramas y en sus tallos. Un helecho arborescente. Un proceso muy detallado, de mucha curiosidad definitivamente, pero que nos permite apreciar, además de lo biológico, la estética, esto que llaman ¿qué sería lo fractal en la naturaleza, ¿no? Orden. Sí, la parte estética. La parte estética, además de la importancia biológica. De la importancia biológica. Ahora, cuéntanos de la importancia biológica. Bueno, por ahí vemos que traes otra. Sí, hay otras muestras para que vean variantes. Una variante. Gracias. Esta es una especie de helecho pequeña, muy pequeñita, a diferencia de aquella que puede llegar a medir hasta 8 o 10 metros. Este es el ejemplar completo, como les comentaba, pues generalmente se colecta completo. Entonces están todas las estructuras, desde esto que le llaman el rizoma, y las hojas, como les comentaba, esta es una hoja. Estas partes no son la hoja es toda la estructura. Entonces es otro ejemplo de otra especie de helecho que son muy bonitas. Entonces, aparte de que son muy bonitas y que la gente les gusta y las tienen en sus casas como plantas ornamentales, hay algo que casi nadie considera en las plantas en general, no solo en los helechos, que uno piensa que una planta es útil si se usa para curar una enfermedad, para comer, pero el principal valor de las plantas es el indirecto, lo que le llaman los servicios ambientales. Los helechos prestan servicios ambientales, como por ejemplo la captación de CO2, la producción de oxígeno, la retención de la humedad, evitar que el suelo se erosione, porque sus rizomas, sus raíces retienen los minerales, las sales, que son lo que enriquece, digamos, esta parte del suelo, ¿no? Entonces, la principal importancia de las plantas y de los helechos y licopodios en este caso es sus usos no directos. Y aparte, pues tiene muchos usos directos. Te voy a pedir un favor, vamos a ir a un corte promocional y regresando nos hablas de los usos directos de los helechos y los licopodios y sobre todo algo muy importante que reflejan en este libro, del cual eres uno de los coordinadores, de los autores, la variedad que hay en Hidalgo y la variedad mundial, lo que representan helechos y licopodios en este mundo de la biología mundial. Vamos a regresar enseguida, vamos a un corte promocional y volvemos enseguida para seguir platicando de helechos y licopodios del estado de Hidalgo, México.
Mi nombre es Jess Herrera, soy estudiante de diseño gráfico en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En este momento me encuentro en la ciudad de Jeju, en Corea del Sur, y estoy en la Universidad Jeju National University. Esta experiencia ha sido muy interesante para mí. Del lado de atrás tenemos el comedor, en esta parte, y es donde vamos diario a comer, y no sé, es muy interesante todo. He tenido oportunidades de viajar a varias partes de Jeju, y la gente es muy amable, la gente es muy genial y todo. Entonces, solo me queda decirte que tú como yo, lánzate de movilidad. Regresamos aquí para seguir platicando sobre el libro Helechos y licopodios del Estado de Hidalgo, México, uno de cuyos coordinadores y autores es el doctor Arturo Sánchez. Platicamos en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Ciudad del Conocimiento, donde está el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, donde además pues hay mucho movimiento. Arturo, veo que tienen aquí ustedes laboratorios, tú tienes tu laboratorio de ecología de poblaciones, y bueno, veo a muchos alumnos por aquí interesados, entran, salen de los laboratorios, platican con los profesores, investigadores. Creo yo que es un ambiente propicio, nada menos este jardín botánico que ambienta el vestíbulo, da muestra del interés, del gusto de estar estudiando. Bueno, quisiera seguirnos comentando de esta colección. En papel, sí, bueno. Sí, pues Janet, ella es Janet, una alumna de la carrera de biología, que en algún momento le di el curso de biología de plantas y resaltamos mucho lo de los helechos. Muchas gracias, Janet. Gracias, Janet. Gracias. Pues qué bueno, además, que involucran ustedes a los jóvenes en estos trabajos de investigación, y prácticamente desde que entran a la carrera ya casi es una obligación afortunada que los involucren en conocer colecciones, en realizarlas. Salir al campo es obligatorio en la carrera de ustedes. Sí. El campo, el laboratorio, el gabinete, el aula, la biblioteca. Es una carrera versátil, completa y muy agradable. Nos estabas hablando, Arturo, antes de irnos a corte, de los usos indirectos de helechos y licopodios, que yo creo que serían los usos directos definitivamente, ¿no? ¿Qué hacen los helechos y los licopodios en la cadena ecológica, o como le llaman este conjunto de vida que se da en la naturaleza? Bueno, pues los helechos en el bosque son una parte fundamental, son parte de la estructura del bosque y tienen relaciones con otras plantas, compiten con otras plantas. Pero gracias a esa competencia, digamos que el bosque permanece, bueno, entre comillas permanece porque siempre está cambiando, ¿no? Pero no se sale de ciertas características, ¿no? Cuando ocurre alguna perturbación muy fuerte, entonces es cuando empieza el deterioro del bosque. Y bueno, esa es la convivencia con otras especies de plantas, pero además de los helechos pues se alimentan los organismos, los herbívoros. Y en el bosque, pues como mencionaba hace un momento, cumplen funciones de retención de humedad, de protección del suelo, de cuando se abre un área, pues ellos son los colonizadores de esas áreas. Eso es desde el punto de vista ecológico, ¿no? Son plantas de una gran resistencia y una gran adaptabilidad, diríamos. Algunas especies, por ejemplo, pueden resistir mucho. Incluso pues hay especies indicadoras de, por ejemplo, esta especie que tienes en tus manos, es una familia que se llama Hymenophyllaceae. Este nombre proviene de que son helechos membranosos, que son helechos muy delgaditos. Y, por ejemplo, cuando uno encuentra en campo ese tipo de helechos, indica condiciones adecuadas en el bosque e indica que estoy en un bosque mesófilo. Porque estas especies de helechos solo crecen en lugares donde hay mucha agua,
son muy delgaditos y vivieran en un ambiente muy caluroso y sin humedad se deshidratarían y mueren, ¿no? Entonces esos son indicadores de condiciones adecuadas. Pero hay otras especies de helechos que por aquí no tengo ningún ejemplar de esos, pero indican perturbación. Claro, Cuando sí. hay una gran cantidad de individuos de esa especie, como Pteridium, es un género de helechos que resiste condiciones muy fuertes, crece sobre caminos, lugares donde el hombre ya intervino demasiado el paisaje, sí, el indican ambiente. Perturbación. Entonces hay helechos que indican... Son barómetros de alguna manera, son indicadores naturales de las condiciones condiciones ambientales. Qué interesante. Ahora, Arturo, de este libro, bueno, nada más una pregunta por una curiosidad. Es un papel especial. Ah, sí. Este es un papel que está libre de ácido y es un papel de una calidad diferente a una cartulina de las que venden en una papelería, porque estos ejemplares se depositan en herbarios y en esos herbarios permanecen décadas. A cientos de años, ¿no? Entonces se requiere un papel especial y de larga vida. Y de larga vida para que... Además, Arturo, qué interesante la herencia científica para generaciones, no la próxima, sino las próximas, en plural y a largo plazo. Arturo, este libro nos habla en el índice ustedes nos hablan primero de la morfología de los helechos y licopodios, luego se meten con el ambiente en México y luego finalmente con el caso de Hidalgo, donde ustedes hablan de más de 1000 especies registradas hasta ahorita, ¿es lo que entiendo? No, en México hay más de 1000 especies registradas. En México. ¿Y en Hidalgo cuántas llevan ustedes? En Hidalgo, en el libro aparecen 362 especies. ¿Y muchas están esperando ser detectadas todavía o es más o menos lo que se calcula? Pues por el grado de trabajo que realizamos, el esfuerzo de muestreo que le llaman, de las horas que estuvimos en campo, de las áreas que hemos explorado, es un número ya muy cercano a algo. Que de todos modos eso es una población extensísima, ¿no? Sí, pues si pensamos que en México hay 1000 y en Hidalgo hay 362, eso quiere decir que Hidalgo tiene una tercera parte al menos de lo que hay en todo el país. ¿Por qué recomendarías que alumnos, investigadores, funcionarios de gobierno de las áreas relativas al ambiente y desde luego el público general lea este libro, que además tiene la participación desde luego tuya, de José Daniel Telero Díez, Yareli Pérez Satilano, Adriana Gisela Hernández Álvarez, Marisol Gutiérrez Lozano, María Guadalupe Pérez Paredes y Erika Álvarez Zúñiga? Son compañeros investigadores y alumnos que han involucrado a ustedes aquí. Sí, bueno, para que no se me olvide, me adelanto que... A la pregunta. Bueno, todas las personas de sexo femenino que mencionaste fueron mis alumnas de licenciatura y después todas hicieron el posgrado conmigo, terminaron una maestría. Todavía hay 2 que están culminando la maestría y José Daniel Tejero es el especialista en México, el más reconocido. Fue mi profesor en la UNAM, también en la licenciatura y en el posgrado. Y pues siempre estamos colaborando. Entonces, y siempre están ustedes creando redes de investigación, eso es algo fabuloso. En general en la ciencia en México, pero los biólogos veo que tienen una gran disposición a constituir redes. ¿Por qué nos recomendarías la lectura de este libro? Bueno, pues primero, en general, para todo el público, porque es una forma de apreciar las plantas, ¿no? Desde la belleza que tienen, de la gran variación de formas, tamaños, colores que tienen, porque hay algunos helechos que son de colores como color azufre, color blanco, por ciertas estructuras que producen, y también por su importancia, como ya mencionaba, hay una importancia biológica, pero también hay una importancia directa. Los helechos y licopodios se pueden usar para diversas cosas, desde alimento hasta para curar enfermedades. Hace poco hacía una revisión de Equisetum, que actualmente es considerado dentro del grupo de los helechos, y ya hay pruebas, hay análisis a nivel muy detallado en laboratorio de que producen sustancias
que ayudan directamente para ciertas enfermedades, como por ejemplo enfermedades asociadas al riñón. Entonces ya está probado científicamente, no solo es ya el conocimiento popular, que durante los recorridos de campo las personas nos decían, mira, ese lecho yo lo uso para problemas de estómago, este lecho, por ejemplo, lo pongo en los nidos de las aves y ya no hay corucos, y bueno, muchos detalles que nos fueron platicando, aunque no era el objetivo saber el uso directo, pero en el proceso fuimos conociendo los usos de los helechos. Entonces, también por eso, y bueno, pues ya directamente para los biólogos, el por qué revisar el libro es porque es parte fundamental de su carrera. Para otras personas que también es muy importante que lo lean, que son otra parte del social, de los tomadores de decisiones que les llaman, viene mucha información del estado actual, no solo de los helechos, sino los sitios donde se colectaron. Hacemos énfasis en que lamentablemente casi todos los tipos de vegetación del estado tienen un cierto grado de daño, porque pues las personas tienen que recurrir a esos recursos, al bosque, y pues los afecta, ¿no? Y entonces lo que se requiere pues son planes de manejo y conservación, donde los helechos son parte fundamental y los licopodios son parte fundamental de ese del conjunto del ecosistema. Definitivamente yo creo que es muy importante lo que nos dices para la gente común, para el estudiante y desde luego para el tomador de decisiones. Además, insisto en que los libros que están constituyendo el fondo editorial de nuestra universidad en las áreas de ciencias sociales, de ciencias biológicas, de ciencias económico-administrativas, de arte, de cultura en general, están ofreciendo, además de todo, estudios de situaciones reales, y con ello nos dan la base para el conocimiento de la realidad estatal y desde luego para la mejor toma de decisiones. Aplaudimos mucho este trabajo porque además sabemos que están ustedes enfatizadamente trabajando, desarrollando labor en términos de la biodiversidad de la entidad, y pues próximamente por ahí tendremos otros resultados que esperamos seguir comentando con ustedes y con nuestros amigos y compañeros universitarios, profesores investigadores. En este caso, Arturo, gracias, y a todos los investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas. Pues te agradecemos muchísimo esta participación, a ti y a través tuyo a todos los colaboradores de este libro, y pues próximamente estaremos platicando nuevamente, de nueva cuenta, con estos trabajos. Gracias por seguirnos, como en cada ocasión, en Editorialmente, este programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hasta luego.